Durante el siglo XIX, México sufrió una serie de guerras e invasiones que lo fracturaron considerablemente. La desestabilización económica y los conflictos internos del joven México independiente fueron aprovechados por enemigos mezquinos. La ciudad de Puebla, al estar ubicada en la zona conocida como Cuetlaxcuapan, que en náhuatl quiere decir lugar donde las víboras mudan de piel, fue desde la época prehispánica un lugar de paso. Con la llegada de los españoles, en poco tiempo Puebla se convirtió en una de las ciudades más importantes de la Nueva España, estatus que conservó en el México independiente. Esta localización que le favoreció fue la que en tiempos de guerra le hizo sufrir los embates de quienes pretendieron a toda costa arrebatarnos nuestra riqueza y, lo más importante, nuestra soberanía. Tras las invasiones francesas sufridas en el siglo XIX en México, Puebla defendió al país con arrojo y valentía. Bueno, yo creo que habría que comenzar nosotros para hablar un poco del impacto del sitio de Puebla, del 5 de mayo y de 1963, que está todo unido y todo forma parte de la situación por la que atravesaba la ciudad. La ciudad había sido el gran centro productor, un importantísimo centro cultural y religioso durante el periodo colonial, que para finales del siglo XVII llegó a tener poco más de 100.000 habitantes, solamente superado por la ciudad de Sevilla y la ciudad de México. Viene la independencia, Puebla sufrió mucho, no fue centro de batalla, pero se vio fuertemente afectado justamente por su ubicación geográfica, por encontrarse en el paso entre el puerto de Veracruz y la Ciudad de México. Era un espacio quien controlaba Puebla, tenía abierto el camino hacia la Ciudad de México. La revuelta del cura Hidalgo causó estupor, mucho miedo en la ciudad por todas las connotaciones políticas. La ciudad ahí se comenzó a preparar para su defensa, se empezaron a levantar fosos, trincheras, se levantaron calles, es decir, se preparó todo. Y eso empezó a destruir la mayor parte de las calles, los fosos y los parapetos se llenaron de basura, y con basura llegaron las ratas. Pero por si esto no fuera poco, en 1813 termina el famoso sitio de Cuautla, implicó la salida de los ejércitos independentistas al mando del general Morelos, llenos de piojos, llenos de tifo, y eso generó una gran epidemia de tifo en todo el territorio mexicano. Y Puebla se vio fuertemente afectado porque acá venían los heridos españoles que como una ciudad hospital. Tras décadas de guerras y premuras económicas, México tuvo que solicitar diversos préstamos que le ayudaron a solventar gastos en todos los órdenes de gobierno, viéndose fuertemente endeudado. La independencia es parte de un conjunto de independencias de toda Hispanoamérica y se provocó con motivo de la crisis de la monarquía española. Pero la verdad es que como se produce en el contexto de esa crisis monárquica, en general todas las colonias y Nueva España en particular quedó profundamente afectada económicamente, y esa es la razón por la que cuando México se vuelve independiente, no solo se ve obligado a enfrentar presiones y gastos que antes no encaraba por ser una colonia de la monarquía hispánica, sino que ahora tiene que enfrentar estos gastos para sostener un gobierno independiente y en condiciones de mucha depresión y alteración de sus tradicionales recursos. En general, desde 1821, sobre todo se agudiza con la República Federal,
México tuvo que enfrentar el problema de la insuficiencia de recursos y allegarse de recursos por la vía del endeudamiento tanto externo como interno. Vinieron muchas alteraciones y todo eso implica dificultades en la recaudación de los fondos. La reactivación de la economía que efectivamente se fue produciendo, esta reactivación no marcha a los ritmos en que se necesitan los recursos públicos. De tal manera entonces que para pagar a los servidores públicos, para atender las necesidades de restablecimiento de las comunicaciones que habían quedado totalmente destruidas, aunque México no se caracterizaba en esa época por tener buenas vías de comunicación, pero para reactivar toda la infraestructura del país, pues no había dinero suficiente de inmediato, de acuerdo a cada gestión, para ser atendida, de tal manera entonces que el país y los gobiernos que dirigían al país requirieron cada vez más de los préstamos de los agiotistas. En el caso de los agiotistas mexicanos, estos cobraban intereses altísimos de hasta un 300%. Cabe mencionar que esta fue la forma en la que se hicieron muchas de las grandes fortunas en México. La deuda adquirida con particulares ingleses, españoles y franceses representó la más viable para pagar que la deuda con los agiotistas mexicanos. Pero el problema que se encontró el gobierno de Juárez junto con el Congreso fue que muchos de los préstamos solicitados fueron pedidos por el gobierno conservador y no se sabía a dónde habían ido a parar esos recursos, de tal manera que mucha de esa deuda era difícil de reconocer. Por si fuera poco, era un suizo y no un ciudadano francés con el que se había contraído una supuesta deuda. La deuda fuerte era con Inglaterra, ¿no? Y esa sí la habían contraído, esa no tenía mayor dificultad en cuanto a los documentos que la avalaban y la peculiaridad, y eso es una cuestión que debe quedar muy clara, es que eran deudas contraídas del gobierno mexicano con particulares. Fue a través de la ley promulgada por Benito Juárez y avalada por el Congreso que se decidió suspender el pago por 2 años de la deuda en lo que el país lograba recuperarse. Pero al enterarse de esto, los agiotistas internacionales decidieron emprender una expedición a México con la finalidad de forzar al gobierno mexicano. Cuando México supo de dichas intenciones, el gobierno resolvió realizar dichos pagos. Lamentablemente, la noticia de la reanudación de los pagos llegó tarde. Los cobradores ya se habían puesto en marcha. Al llegar a tierras aztecas y después de aceptar el acuerdo ofrecido por México, los prestamistas ingleses y españoles aceptaron la propuesta y emprendieron su regreso. No así Francia, que determinó seguir con su plan. La intervención francesa es parte de un proceso muy difícil de reconocimiento de la soberanía plena de la nación mexicana a partir de su independencia en 1821. La independencia fue la primera de una serie de batallas que el país iba a enfrentar, siendo la segunda intervención francesa un claro ejemplo de ello. En aquella histórica batalla, los hijos de Puebla y el ejército mexicano desafiaron las probabilidades y emergieron triunfantes sobre el coloso francés. Su victoria resonó como un eco de esperanza para todos aquellos que luchaban por la libertad en todo el mundo. La tarde del 5 de mayo, las armas nacionales se cubrieron de gloria. Esto fue un efecto que giró alrededor del mundo, ya que los poblanos, y en este caso también pues el ejército mexicano, tuvo a bien derrotar al ejército más poderoso del mundo en aquel entonces, en el siglo XIX, que era obviamente el ejército francés, comandado desde Francia en aquel entonces por Napoleón III. Tras esta derrota, pero sobre todo tras esta victoria por parte del ejército mexicano, encabezado desde el gobierno por el presidente Benito Juárez y como general en jefe del ejército de Oriente, el general Ignacio Zaragoza, el ejército de Oriente tuvo a bien derrotar, tras varios asaltos en los fuertes de Loreto y Guadalupe, pues este ejército que venía con el afán de una intervención a nuestra patria. Este suelo que se defendía por parte de digamos, toda la república
ya que había batallones de diferentes lares de aquí de nuestro territorio patrio. Entonces, pues tras esta derrota, las fuerzas francesas se repliegan hacia Veracruz esperando nuevas órdenes, porque pues ellos jamás esperaron que un ejército inferior, ya que cuando ellos llegan con un ejército de 5,000 hombres, y para la defensa de Puebla o la defensa de nuestra república estaban contemplados cerca de 3,000 efectivos que componían en total el ejército mexicano. La batalla del 5 de mayo no se hizo dentro de la ciudad. La batalla del 5 de mayo fue fuera de la ciudad, sobre los cerros de Loreto y Guadalupe. Ahí fue, digamos, los primeros enfrentamientos, y en medio de un gran aguacero, de esos aguaceros primaverales del mes de mayo, y bueno, ahí los franceses retiraron y fue un glorioso triunfo de las tropas del general Zaragoza. No solamente soldados de línea o soldados que estaban bien adiestrados, sino también gente de la Sierra Norte, como lo es el 6º Batallón de la Guardia Nacional de Puebla, que se componía por habitantes de las comunidades de Tetela de Ocampo, Xochapulco, Zacapuaxtla, Cuetzalan y otras comunidades más que se suman a esta defensa patria. Entonces, bueno, tras el 5 de mayo, las armas que se llenan de gloria lograron que nuestra misma patria también se llene de gloria y se gane el respeto mundial que en aquel entonces, en el siglo XIX, se estaba forjando. En medio del fragor de la batalla del 5 de mayo, Puebla se convirtió en una ciudad invencible contra el ejército invasor. Aunque el enemigo no logró derribar las fortificaciones de la capital, un pequeño convoy desafió a muchos defensores al adentrarse en la iglesia de los Remedios, cuartel general del valeroso general Ignacio Zaragoza. En la iglesia de los Remedios, que era el cuartel general del general Ignacio Zaragoza, un pequeño convoy se adentra burlando a muchos de los defensores, tanto así que existe todavía en el cuartel general del general Zaragoza, que se encuentra ubicado al oriente de la ciudad, en el templo, una imagen de un Cristo en el cual una bala le atraviesa y se queda incrustada en el rostro de esta imagen. Entonces es un legado que todavía nos queda como fiel recuerdo. Pocos meses después de la batalla del 5 de mayo, Puebla afrontó uno de sus momentos más críticos. Como batalla fue mucho más importante, mucho más trascendente la del año siguiente. Cuando regresan los franceses, ya sitian la ciudad de Puebla. Ya había fallecido el general Zaragoza en septiembre del 62 y están a cargo de González Ortega, digamos, el ejército de Oriente. Y sitian la ciudad durante 60 días sin permitirle que entren víveres, que entren soldados, nada. Lo único que le permitían era la entrada de agua. Es decir, en esas condiciones fue que se dio la batalla y bombardearon la ciudad de Puebla. Gran parte del poniente de la ciudad se va a ver fuertemente afectada. Digamos, se bombardeó desde lo que es el centro cultural, el CIS de San Javier, toda la parte San Agustín, casi todos los conventos de la parte poniente fueron fuertemente afectados. Puebla, después de sufrir tantos años de guerra y destrucción, entró en una etapa de renovación y cambios que le permitieron mantener su carácter de ciudad señorial. Y por eso es que posteriormente me preguntabas cuáles fueron el impacto urbanístico. Bueno, el gran desarrollo de la ciudad a partir de 1850, 1860 va a ser el poniente de la ciudad. Esa parte que había quedado destruida. Estas fueron un poco las condiciones en las cuales la ciudad entra al siglo XIX y entra con el pie izquierdo. Fue la ciudad más golpeada, la ciudad más destruida urbanísticamente por los conflictos militares. Entre 1821 y 1867, cuando se libera definitivamente la ciudad de esos varios sitios militares, la ciudad fue muy bombardeada, como fue en 1863 y 1867. La construcción del ferrocarril en México significó un reto, debido, entre otros factores, a la orografía del país,
misma que había dificultado la articulación y comunicación entre las ciudades. La llegada de este medio sacó del rezago económico a muchas comunidades y atrajo inversión extranjera. Para México, el ferrocarril significó la entrada a la modernidad. Para 1862, la comunicación era a través de recuas, carretas, carromatos o diligencias, dependiendo qué se transportaba. Si se transportaba grandes cantidades de mercancías, pues se hacía a través de recuas y se ocupaban hasta 250 mulas. Entonces estamos hablando de esos dueños o empresarios ya que tenían muchos animales de carga y que daban ese servicio. Que se daba ese servicio no solamente hacia Puebla, Veracruz, Puebla, la Ciudad de México o tierra adentro. Y en el caso de las diligencias, pues las diligencias eran para gente más acomodada porque era caro el pago de la diligencia. Previo a la inauguración de la Estación Puebla del ferrocarril mexicano en 1869, la movilidad en el territorio era limitada. Con la llegada del ferrocarril, la economía tuvo un gran despunte, siendo beneficioso tanto para los empresarios que aprovecharon este medio como para toda la sociedad. Al poniente de la ciudad, ubicada en las proximidades de la calle del Señor de los Trabajos, San Pablo de los Naturales, actuales, Avenida 10 Poniente y 11 Norte de la ciudad de Puebla, lugar que para aquellos tiempos, aunque nos sorprenda, eran las afueras de la Angelópolis, se inauguró en 1869 la Estación Puebla del Ferrocarril Mexicano. Entre otros, la concesión de la construcción del ferrocarril estuvo a cargo de Antonio Escandón. Juárez viene a hacer la gran inauguración un 15 de septiembre de 1869. Lo acompaña mucha gente, entre ellos Ignacio Manuel Altamirano, que es el cronista y que va relatando cómo salieron desde Buenavista. A poca distancia de Santana, Chihuatempan, comenzamos a contemplar un paisaje más risueño y más animado. Estábamos caminando por el nuevo tramo del ferrocarril y entrábamos en el hermoso Valle de Puebla, capaz de alegrar por su belleza al más cansado viajero. Ricas y soberbias casas de campo se elevaban en la llanura, brotando entre los verdes sembrados a cada curva, iba desarrollándose ante nuestros ojos. Ya veíamos a la hermosa ciudad extendida a corta distancia. Sobre aquellos rieles vírgenes todavía llegó hasta las puertas de Puebla, en medio de los gritos inmensos del himno nacional y el estallido del cañón. En tales momentos, estamos seguros, no había un corazón verdaderamente mexicano que no latiese con violencia a impulsos de una emoción poderosa. Pocos ojos permanecieron secos porque estas solemnidades del progreso y de la industria solo dejan de conmover a los egoístas y a los mentecatos. El relato es precioso porque la gente sale a vitorear, ¿no?, la llegada del ferrocarril. Incluso cuando ya van pasando por esta zona de Tlaxcala, pues hay gente que se asusta, ¿no?, porque el ferrocarril llegaba y pasaba cimbrando, ¿no?, y le tenían miedo, ¿no? Hay unas crónicas que decían, ahí viene el Huitzan, así como decía, del diablo, ¿no?, porque tenían miedo y saca chispas, así era el ferrocarril de vapor. Entonces llega y claro, Benito Juárez pues hace la inauguración, dedican 3 días para que ellos estén acá, hay una gran fiesta en el palacio que se hace ahí, que muestra, por un lado, la algarabía de mucha gente por la llegada del ferrocarril. Fue un momento de mucha emoción ver llegar este ferrocarril de vapor, que además de vía ancha, diferente a los que fueron llegando después, que eran de vía angosta, que son jalados por mulitas, ¿no?, por animales de tiro, y que en las fuentes aparecen como de sangre. Yo decía, ¿qué es eso? Tracción de sangre, ¿no? Bueno, se refiere a estos animales de tiro. Y también empieza la construcción aquí en la ciudad de Puebla
de lo que serían los tranvías, que se les llamaron ferrocarriles urbanos. El ferrocarril en todas sus variantes trastocó la vida en el campo y las ciudades, modificando también el paisaje. El ferrocarril no solo sirvió para transportar mercancías y hacer viajes largos, fue también un medio de comunicación local. Es la segunda ciudad que entra como una ciudad moderna, con un transporte moderno. Ahora nos da risa porque era de animales, tirado por animales, y que tuviera una comunicación increíble. Por un lado, un ferrocarril que uniera todas las partes del centro de la ciudad, que saliera de una estación que estaba en la esquina, contraesquina del Museo de los Ferrocarriles, salieran y luego fueran a diferentes lugares, ¿no? Un ferrocarril urbano que llegara hasta la fábrica del Mayorazgo, y otro que pasara por el Panteón, otro que pasara, en fin, y un ferrocarril industrial que uniera precisamente la ciudad con las principales fábricas, que fue también fabuloso. ¿Por qué? Porque entonces los trabajadores podían viajar, en lugar de venirse caminando, porque venían de las zonas aledañas, que ahora conocemos como juntas auxiliares, ¿no?, que caminaban largos tramos, pudieran utilizar ese ferrocarril industrial y llegar, bueno. Tras los desafíos, la ciudad se abrazó a un nuevo amanecer. La fortuna sonrió y dio paso a la llegada de la modernidad, un periodo de renovación que marcó un hito en la historia. ¿Qué venía después? Un proceso de renovación de la ciudad. Tuvimos una fortuna, empezaba la modernidad, llamado modernismo en el mundo, y de ahí se tomaron todas las ideas para reconstruir la ciudad. Otro momento coincidente en la historia de la ciudad, porque cuando se fundó estaba el Renacimiento en plenitud y ahora la modernidad comenzaba en el mundo, y aquí nos tocó en el proceso de renovación. Así que es interesante porque nos vienen todas las ideas de Europa, no solo de Francia. Y el proceso de renovación de esta ciudad comienza en 1879, ya con acciones, ya con determinaciones en el ámbito urbano y en el ámbito arquitectónico. La nueva vida cotidiana considera a lo mexicano, con todo lo que sabemos de ello, más lo francés, lo alemán, lo español, lo libanés, lo norteamericano también, que formaron colonias de carácter social en esta ciudad. ¿Qué pasó con la gente que vino a la guerra? Evidentemente, muchos no regresaron, se quedaron en la ciudad. El único lugar para aquellos que se quedaron mexicanos después de la batalla, pues es esta colonia de Los Remedios, que se llamó Ignacio Zaragoza, ese caserío y ese desarrollo hacia el oriente. El poniente ya estaba reservado para esos crecimientos de los chalets de los franceses y de gente de recursos económicos altos. Así que la ciudad se empieza a dividir entre los sectores vulnerables y los sectores con cierto poder económico, fundamentalmente. Es decir, se empiezan a notar ese clasismo urbano en la ciudad. Después de la batalla del 5 de mayo y las siguientes invasiones francesas, Puebla buscó a toda costa mejorar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos. En este lapso, Puebla se convierte en un escenario donde la modernidad se teje en la vida cotidiana, transformando paisajes urbanos en los que se buscaba mejorar y facilitar la vida de las personas. Ahora los edificios de esta época final del siglo XIX tienen mucho cristal, porque ahora la luz es fundamental para la higiene. Es un contraste interesante con la arquitectura virreinal, que era una arquitectura de macizos, de muros, con pocas ventanas, algunos decían con pocos agujeros, pocas puertas, pocas ventanas, y en cambio la arquitectura que nos
construyen después de las batallas ya es con mucha luz hacia el interior y por eso se usa mucho el vidrio también. Si bien algunos arquitectos extranjeros como Charles James Hall construyeron inmuebles representativos como el Palacio Municipal, la industrialización permitió que se armaran edificios por bloques, ahora liderados también por arquitectos mexicanos. Entre las construcciones de estas características de la época destacan el Mercado La Victoria y el edificio que albergó las fábricas de Francia, hoy pertenecientes a la Fundación Mary Street Jenkins. Junto con el antiguo Banco Oriental, estos inmuebles fueron parte de la nueva arquitectura de la ciudad que representaron un nuevo comienzo. Surgen los almacenes que son las primeras grandes tiendas, como muchas de las que conocemos hoy. Las de aquel tiempo estaban aquí en la calle 2 Norte. Se formó un corredor urbano que iba del Zócalo hasta San José y fue la primera calle comercial porque estaba llena de esos almacenes, y algo característico pues son esos enormes ventanales que se ponían en los edificios para que desde fuera la gente pudiera mirar, admirar, desear objetos que estaban de moda en el mundo y que estaban expuestos en Puebla para los consumidores con recursos, por supuesto, de aquel tiempo. Puebla, en su afán por recuperarse y prosperar, abrazó la modernidad como un medio para asegurar su futuro. En su larga historia, miles de personas han colaborado con su trabajo por hacer de esta una tierra admirable. Hoy, honramos a todas esas mujeres y hombres como el general Zaragoza que afrontaron con valentía las adversidades. Pues es un caso que pues nosotros como poblanos necesitamos reflexionar y sobre todo recordar a este gran personaje que dio y ofrendó su vida literalmente por Puebla. La batalla del 5 de mayo de 1862 que ganaron los mexicanos, ¿verdad? Xochapulca, Zacapuastlas, en fin, fue, digamos, el vértice de la unión. Después de un mes de asedio y de sitio por las fuerzas comandadas por Porfirio Díaz, ¿no? Se produce esta capitulación en junio de 1867, y cuando entran las fuerzas republicanas, el acto de capitulación es ese documento que pone fin a la guerra. Yo creo que no debemos nunca olvidarnos del pasado de la ciudad, de una ciudad. Todas las ciudades, grandes, medias o pequeñas, tienen su historia, tienen su origen, y este origen va a marcar una impronta que va a perdurar hasta el día de hoy, como es el caso de Los Ángeles, aunque se llame Heroica Puebla de Zaragoza, va a seguir siendo Angelópolis para todo el mundo. Es decir, el origen, la formación, el carácter de la ciudad va a perdurar. Que este viaje por los caminos de Puebla nos recuerde siempre que, aunque el tiempo avance y los paisajes cambien, el espíritu indomable de esta ciudad perdurará como un faro de inspiración para las generaciones venideras. Recién firmado el convenio Soledad, llegaron los franceses y rompieron su amistad. Traían la consigna de acabar con la nación y derrotar a Juárez por orden de Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar que ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corría sin parar. Lorenz dijo en su carta a Napoleón: con los 100,000 franceses fácil es nuestra misión, mejor es nuestra raza, también la organización, pero los mexicanos enseñaron la lección. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar que ningún francés en aquel 5 de mayo se le veían los pies y corrían sin parar. El general Zaragoza comprobó que la lucha bayoneta cuerpo a cuerpo fue mejor, que los franceses invencibles ya no son, restándole prestigio al famoso Napoleón. Cayeron 10 y ninguno mexicano, hirieron otros 6 y empezaron a notar que ningún francés en aquel 5 de mayo se
le veían los pies y corrían sin parar. Corrían a pie y corrían como tres.